Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Para mí es un placer poderlos acompañar a la distancia con esta presentación. Y lo que me pidieron es que les hablara de experiencia en la implementación de programas para optimizar el uso de antimicrobianos en Latinoamérica. A partir de ahora me voy a referir a estos programas como PROA, para utilizar un acrónimo que ya se ha afianzado en la región. No tengo conflictos de interés para declarar relacionados con esta presentación. Bueno, la idea es hablar un poco del escenario actual del consumo de antimicrobianos, qué barreras existen para la implementación exitosa de un PROA, y ya entrando específicamente en Latinoamérica, qué experiencias institucionales tenemos a nivel nacional, regional, y cómo se están desarrollando los planes de acción nacional. Esta es una lámina clásica de un estudio llevado a cabo entre el año 2000 y 2015 que evaluó el consumo de antimicrobianos a nivel mundial, ajustados por DDD cada 1000 habitantes día, segmentado por países con ingresos altos, medios y altos, y bajos y medios. Y como pueden ver en la gráfica de la derecha, mientras durante este periodo de 15 años en los países de altos ingresos se mantuvo estable el consumo de antimicrobianos, pero a un nivel alto, los países de ingresos medios y bajos han ido incrementando progresivamente el consumo de antimicrobianos ajustado por el crecimiento poblacional, lo cual significa que para el año 2030 va a haber un 200% de aumento en el consumo de antimicrobianos. Bien, ¿cómo se distribuye el consumo de antimicrobianos dentro de la salud humana? Este es un estudio que hicimos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un sistema de salud, y vemos que el 96% del consumo de antimicrobianos se desarrolla en el ámbito ambulatorio y que solo el 4% se genera a nivel hospitalario, y que si nos ubicamos en la parte hospitalaria, el consumo se concentra en términos de DDD cada 100 días pacientes en las áreas de cuidados intensivos con respecto a las áreas de internación general, habiendo también una diferencia en la categoría o en la clase de antimicrobianos consumida en un lugar con respecto a otro. Por ejemplo, predominan en las áreas de terapia intensiva el consumo de carbapenémicos con respecto a otros tipos de antimicrobianos, y en las áreas de internación general predominan las penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. Bien, ¿cuáles son las barreras que dificultan la implementación efectiva de un PROA a nivel hospitalario? Es un estudio publicado en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy del 2015, es una revisión realizada en 660 hospitales de 67 países, donde de América Central y Sudamérica participaron 103 hospitales. Y como pueden ver, ya sea segmentando aquellos hospitales que ya tenían un programa implementado de PROA o aquellos que estaban planificando implementar un programa de PROA, solo el 7% y el 9% respectivamente no declaraban ninguna barrera en particular, mientras que el resto de los hospitales, de hecho, podían declarar más de una barrera. Muchos de ellos identificaron la falta de personal o de soporte económico, la ejecución de otras iniciativas con mayor prioridad, la falta de soporte por parte del área administrativa, la oposición por parte de los prescriptores y la falta de soporte informático como las principales barreras. Sin embargo, quisiera remarcar que en América Central y del Sur una barrera adicional fue la falta de participación de farmacéuticos clínicos como parte de los equipos PROA, lo cual significa un desafío para la región en desarrollar ese tipo de recursos para que contribuyan como co-líderes de los equipos PROA junto a los infectólogos. ¿Y qué ha ido pasando a lo largo del tiempo en términos de desarrollo de información vinculada al tema de PROA? En la lámina de arriba pueden ver que colocando la palabra antimicrobial stewardship, que es una palabra acuñada muy recientemente, el número de trabajos a lo largo de los quinquenios desde el año 90 al 2020 ha tenido un crecimiento exponencial recién a partir del año 2000. Y si vemos
la parte de publicaciones en la América Latina y Caribe sigue prácticamente la misma secuencia. Y esto impulsado básicamente por el aumento de la resistencia a los antimicrobianos, donde uno de los factores principales es el uso inapropiado de estos agentes en salud humana. Y del lado derecho hay importante cantidad de bibliografía, tanto por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, como así también de sociedades científicas locales como la Asociación Panamericana de Infectología, que generan información para la implementación efectiva de estos programas. Esta es una revisión publicada en el año 2020, llevada a cabo en hospitales, la implementación de programas en hospitales de Latinoamérica y el Caribe, que permitió recolectar 147 estudios, algunos de ellos publicados en revistas académicas, 106, y otros de literatura gris de 17 países de la región. Esta revisión sistemática evaluó distintos aspectos de este tipo de artículos, como por ejemplo si tenían una medición basal del nivel de PROA, o bien reportaban la cantidad de recursos humanos, las intervenciones, reporte de resultados medidos en términos de proceso y de outcomes. Y como podemos ver, el porcentaje de trabajos reportando cada uno de estos factores es realmente bajo, lo cual muestra una oportunidad para generar información en la región vinculada a este tipo de estrategias, como es la implementación de programas para optimizar el uso de antimicrobianos. Ahora bien, cuando hablamos de métrica de los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, tenemos dos aspectos a considerar. Por un lado, el uso de antimicrobianos, que se realiza a través de cortes de prevalencia, que evalúan la apropiabilidad de la prescripción del antimicrobiano en un paciente en particular. Quiere decir que esto nos da muchísima información vinculada a procesos, como por ejemplo adherencia a guías clínicas, validación de la prescripción por parte del farmacéutico clínico, el tipo de administración del antimicrobiano, si es con dosis de carga, infusión prolongada, eventualmente si hay registro en la historia clínica, tanto de la prescripción como el tiempo de tratamiento del antimicrobiano, o eventualmente la adherencia a guías clínicas. Por el otro lado están los datos de consumo de antimicrobianos, y estos datos en realidad no están en cabeza de un paciente en particular, sino del consumo, ya sea para un antimicrobiano en particular o por un grupo de antimicrobianos. Y lo que nos permite ver es la evolución, en términos de tendencia temporal, del patrón de consumo de determinados grupos de antimicrobianos, y esto es importante para poder ver el impacto de las estrategias cuando uno trata de disminuir el uso inapropiado de un antimicrobiano, como por ejemplo el uso de vancomicina empírica como parte del esquema inicial en los tratamientos de pacientes en terapia intensiva, que no está justificado en muchos casos, y una de las estrategias, o por lo menos uno de los indicadores para ver el impacto que una intervención está teniendo, es ver el decrecimiento temporal del consumo de vancomicina en esa institución. Con respecto a los estudios, hay estudios tan antiguos como este, llevado a cabo en el Hospital Italiano de Buenos Aires entre enero de 1994 y diciembre del año 95, donde vemos que un conjunto de estrategias como restricción de entrega de antimicrobianos con firmas autorizadas, un sistema de autostop para profilaxis quirúrgica y la revisión conjunta de los pacientes con antibióticos por un infectólogo y los médicos de la terapia intensiva, lo que hoy conocemos como auditoría prospectiva o rondas conjuntas con los médicos, logró reducir en términos temporales a lo largo de ese periodo el consumo de antimicrobianos en dosis diarias definidas por cada 100 días pacientes, como podemos ver en esta gráfica. Redujo también el porcentaje de uso inapropiado de antimicrobianos en profilaxis quirúrgica, como así también en regímenes empíricos y terapéuticos, sin un impacto negativo, por ejemplo, en la tasa de mortalidad cada 100 egresos, y con un impacto indirecto en la reducción del promedio de días de internación, con una reducción en los costos. Este estudio antiguo fue seguido por otros estudios, como por ejemplo este llevado a cabo en el año 2003 por el doctor Bantar
en la provincia de Entre Ríos, también en Argentina, donde él, además de evaluar el impacto en términos de consumo de antimicrobianos a través de una estrategia escalonada de integración de distintas estrategias progresivas, también permitió observar una reducción en el nivel de resistencia de pseudomonas, por ejemplo, hemipenem, o de estafilometicino resistente, o enterobacter o proteus mirabilis resistentes a cefalosporinas de tercera generación, con un elemento adicional que fue una reducción significativa de costos a partir de esta estrategia. Ahora, más recientemente, un farmacéutico clínico, el doctor Lucas Okumura, en Río Grande del Sur, en Brasil, pudo demostrar que la implementación de un PROA a nivel de un hospital brasilero pudo reducir el riesgo de mortalidad en un 10,8% y reducir la cantidad de consumo de antimicrobianos en DDD cada 1000 días pacientes de 417 a 557. Y él lo que comparó a través de esta curva de sobrevida actuarial es una estrategia convencional que establecía solo la validación de las prescripciones por parte del farmacéutico clínico y la discusión de los casos con el médico infectólogo, una estrategia optimizada que agregaba, aparte de la validación por parte del farmacéutico clínico, visitas diarias al laboratorio, junto con el infectólogo y el microbiólogo, para reducir o aumentar los esquemas antimicrobianos, educación incidental a los prescriptores y seguimiento continuo de casos. Y este estudio inicial del año 2015 fue continuado con un modelo simulado, con un modelo de Markov, que le permitió al doctor Lucas Okumura determinar la costo-efectividad incremental de esta estrategia, que rondó aproximadamente los $19.000 por cada porcentaje, por cada punto de reducción de la mortalidad de los pacientes, lo cual muestra también que este tipo de estrategias son costo-efectivas. Ahora bien, ¿qué experiencias hay a nivel multicéntrico en los países? Si bien hay muchos trabajos, elegí este de Colombia, del doctor Cristian Hernández Gómez, junto con la doctora María Virginia Villegas, donde ellos compararon el impacto de un PROA en 3 instituciones a lo largo de un periodo de tiempo, evaluaron el nivel de desarrollo de esos programas utilizando una herramienta que es IKTV1, que mide distintos aspectos de un PROA, evaluaron a nivel de impacto económico el costo de la implementación del PROA, como así también la reducción en términos de DDD cada 100 días pacientes y la reducción de los costos de los antimicrobianos. Y ellos pudieron demostrar, con este estudio cuasi experimental de 7 años, una reducción del consumo de antibióticos como meropenem, piperacilina, tazobactam o cefepime, una reducción del promedio mensual del costo de antimicrobianos de $33.000 a $15.000 y un costo de implementación de $4.000 por mes. Otro estudio multicéntrico llevado en este caso a cabo en la República Argentina, en 81 centros de nuestro país, tuvo como por objetivo identificar las variables que determinan el nivel de desarrollo de los PROAs y evaluar el impacto de los PROAs en las instituciones participantes. Se evaluaron tanto unidades de cuidados intensivos como sala de internación general. El estudio fue llevado a cabo durante 12 meses, dividido en 4 etapas, y como mediciones se utilizó un instrumento para medir la autoevaluación, con el nivel de desarrollo de los PROAs a través de un instrumento de autoevaluación basado en el Core Elements del CDC del año 2014, la apropiabilidad del consumo de antimicrobianos con 4 cortes de prevalencia durante el estudio y el consumo mensual de antimicrobianos medidos en DDD cada 100 días pacientes según la clasificación ATC. Y como podemos ver del lado derecho, teniendo en cuenta los 4 dominios que evaluaban el nivel de desarrollo de prueba como liderazgo y coordinación, estrategias de intervención, sistemas de monitoreo y capacitación del personal, vemos que comparando la evaluación inicial con la evaluación final, estas instituciones en términos generales o globales mostraron una mejora en cada uno de los dominios, siendo que capacitación al personal y educación a la familia fue el dominio que siempre mantuvo el puntaje más bajo, con una mejora también a nivel global.
y también se evaluó cuáles eran los factores independientes que determinaban o se correlacionaban con un nivel más alto de prueba, y estos factores fueron contar con un infectólogo tiempo completo y que las instituciones tuvieran al menos 110 camas cada una. Esto es algo que también se vio en una revisión que hizo el CDC sobre los hospitales que tenían implementados pruebas en forma efectiva en Estados Unidos. Ahora, con respecto a indicadores de apropiabilidad, se evaluaron registro en historia clínica, adherencia a guías clínicas y revisión periódica de la indicación, que mostró una reducción en la tasa de uso de antimicrobianos y el consumo global de antimicrobianos, y una mejora de los indicadores de apropiabilidad, como el registro de la historia clínica, la adherencia y la revisión periódica, y una reducción absoluta en el consumo de antimicrobianos del 13% de punta a punta a lo largo de los 12 meses. Y con respecto a la variación en el consumo de antimicrobianos, cuando se analizó por grupos, vemos que hubo un aumento de antimicrobianos de menor impacto, como penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas, cefalosporinas de primera, segunda y cefalosporinas de tercera, con una reducción significativa en el consumo de carbapenémicos, glicopéptidos y fluoroquinolonas a lo largo del estudio. Este es otro estudio que se encuentra en curso actualmente en Argentina, se llama Proyecto Impactar, cuyo objetivo es evaluar estrategias multimodales en 30 hospitales de nuestro país, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, integrando programas de prevención y control de infecciones junto con programas para optimizar el uso de antimicrobianos, tomando como indicadores de impacto la reducción de las infecciones asociadas a dispositivos, como así también la reducción de la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes. A su vez, hay indicadores específicos para los PPCI, como así también para los PROA. En esta gráfica, en esta tabla, les mostramos algo que se presentó, un análisis parcial en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología que se llevó a cabo recientemente, y ustedes pueden ver que aquellos hospitales cuyo nivel de desarrollo de PROA se encontraba por debajo de los 50 puntos en una escala de 0 a 100, tuvieron peores indicadores en términos de apropiabilidad que aquellos hospitales que tenían un nivel de desarrollo de sus PROA mucho más alto. Con esto no solamente en términos de indicadores de apropiabilidad, sino también consumo de antimicrobianos. Los hospitales con un nivel de desarrollo más elemental de su PROA tuvieron un consumo de antimicrobianos significativamente mayor que aquellos hospitales con mejor nivel de desarrollo de sus programas. Este es un estudio que se llevó a cabo en 77 terapias intensivas de 9 países de Latinoamérica. Se llamó PROA Latinoamérica, que tuvo como objetivo evaluar el impacto de los PROA en las unidades de cuidados intensivos. También fue un estudio cuasi experimental, tuvo 24 meses de duración, y las mediciones fueron autoevaluación del nivel de desarrollo de los PROA, consumo mensual de antimicrobianos, apropiabilidad del consumo, y a este estudio se le agregó, a diferencia del que les comenté en Argentina, indicadores de impacto como mortalidad bruta, tasa de infección por clostridioides difíciles y densidad de incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes. Del lado derecho pueden ver de los dominios que se evaluaron, los 4 dominios también, el nivel basal y el nivel final. Fíjense que hubo una mejora en cada uno de los indicadores de los dominios evaluados, y nuevamente la capacitación al personal y educación a los pacientes y la familia fue el que menor puntaje tuvo. Y con respecto a la evolución por país, todos los países mostraron una mejora en cuanto al promedio de los PROAs hospitalarios al principio del estudio con respecto al final del estudio. Inclusive acá se encuentra Perú, que mostró un nivel de PROA bajo al principio del estudio con una mejora significativa hacia el final de este estudio. En este mismo estudio también evaluamos la clasificación AWARE que propone la Organización Mundial de la Salud en antibióticos que son de acceso, la A,
de vigilancia, watch, y de reserva, la última parte del acrónimo. Se supone que para infecciones comunitarias deberían predominar los antibióticos de la clasificación de acceso, y como ven acá, si bien esto es terapia intensiva, el 25 o 26%, perdón, del total de antibióticos pertenecían a la clase de acceso, predominando los antibióticos de vigilancia, aun cuando uno consideraba las infecciones adquiridas en la comunidad. Solo predominaron de acceso, como era lógico de esperar, los antibióticos vinculados a profilaxis quirúrgica y profilaxis médica, aunque en profilaxis quirúrgica también se ve una oportunidad de mejora, ya que el 25% de las profilaxis quirúrgicas correspondían a antibióticos de vigilancia, muchas de ellos cefalosporinas de tercera generación. Siguiendo con el mismo estudio y ahora viendo indicadores de impacto y habiendo estratificado ahora los hospitales que tenían un nivel de prueba que se encontraba en igual o mayor al percentilo 75 con respecto a aquellos hospitales que estaban con un nivel muy elemental de desarrollo de sus pruebas al final del estudio, fíjense que también encontramos diferencias significativas en la mayor parte de los indicadores de apropiabilidad, como así también de consumo de antimicrobianos y de impacto. Solo hubo una mayor densidad de incidencia de infecciones por clostridioides difíciles en los hospitales con pruebas más avanzadas, que probablemente tenga que ver con el hecho de mayor capacidad para pesquisar la infección por clostridioides difíciles en esos hospitales, en los hospitales con nivel de desarrollo bajo de sus pruebas. Este es un estudio llevado a cabo sobre cortes de prevalencia para evaluar el uso de antimicrobianos en 5 hospitales de Latinoamérica, donde también participó Perú. Nuevamente vemos que cuando analizamos el total de antimicrobianos, solo el 40% ya es a nivel hospitalario, no solo terapia intensiva, pertenecen a la clasificación de acceso, siendo la más importante la de vigilancia, pero cuando vemos la clasificación por tipo de infección, fíjense que nuevamente el mayor porcentaje de los antibióticos en las infecciones adquiridas en la comunidad siguen perteneciendo a la clasificación AWARE, a la clasificación de vigilancia en este estudio, predominando las cefalosporinas de tercera generación con casi un 31%, quinolonas y carbapenémicos. Y que en profilaxis quirúrgica, nuevamente, si bien predominan las cefalosporinas de primera generación, un 30% de las indicaciones correspondían a cefalosporinas de tercera generación que no tienen indicación en general en profilaxis quirúrgica. Actualmente estamos llevando adelante en Latinoamérica un estudio con el CDC y la Universidad de Johns Hopkins, cuyo objetivo principal es realizar una evaluación multimodal de las actividades vinculadas a PROA y PPCI a nivel hospitalario en 5 países de Latinoamérica. Como objetivos secundarios es identificar las barreras y factores facilitadores que permiten la implementación de PROA y PPCI en estos hospitales. Y hay otro conjunto de objetivos vinculados al tema de indicadores de apropiabilidad, indicadores de impacto, tanto para PROA como para PPCI. Con respecto a la evaluación inicial de los PROA y los PPCI en estos países, utilizando instrumentos previamente validados, para PROA es el que hemos comentado anteriormente, y para PPCI el instrumento de la Organización Mundial de la Salud, que lo clasifica en 8 dominios. Lo interesante es ver que el 45% de estos 40 hospitales que están participando en la rama de PROA de este estudio tienen un nivel inadecuado o básico de sus pruebas, contra un 97% de hospitales que tienen un nivel intermedio avanzado de sus PPCI. Y esto tiene que ver con la historia. Muchos hospitales de Latinoamérica y países inclusive llevan la implementación de programas de PPCI durante mucho tiempo, con una historia muy larga, y los pruebas recién se están desarrollando en la región. Y eso marca la diferencia del nivel de desarrollo de estas dos estrategias. Lo importante es tratar de que tanto los PPCI como los PROA se articulen para que los PROA puedan ganar
momento, ganar velocidad, tomando como experiencia lo que los integrantes del equipo de PPCI han logrado acumular en este tiempo. Continuando con este estudio Evaluar, comparamos el nivel de apropiabilidad del uso de antibióticos en las unidades de cuidados intensivos de adultos con respecto a sala general, y si bien encontramos que había ventaja o indicadores de apropiabilidad mejores en algún aspecto en las unidades de cuidados intensivos, que es donde muchos de los pruebas se están concentrando, habían oportunidades para mejorar tanto en terapia intensiva como en sala general. Y con respecto a la clasificación AWARE, acá sí se nota la diferencia, que en sala general, si bien todavía sigue siendo importante el grupo vigilar, predomina con respecto a la terapia intensiva el grupo de acceso. Finalmente, hablando de los programas o los planes de acción contra la RAM, la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 empezó a trabajar en un plan de acción mundial contra la resistencia a los antimicrobianos que reconoce 5 puntos, como es la concientización de la resistencia a través de la comunicación, la educación, tanto a profesionales de la salud como a la comunidad, reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención, utilizar de forma óptima los antimicrobianos y preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible. Y por otro lado, este programa, este plan de acción mundial contra la resistencia derivó en los planes de acción nacional, cuyos pasos críticos son fortalecer la gobernanza, establecer prioridades, calcular costos, movilizar recursos, implementar estrategias y monitorear y evaluar. Y para eso, la tripartita lleva adelante, desde el año 2015, encuestas a nivel mundial sobre el nivel de desarrollo de los planes de acción nacional. Y si bien hay un número importante de aspectos que se evalúan tanto en salud humana como en salud animal y más recientemente el tema del medio ambiente, acá traigo las respuestas que han dado los distintos países del mundo con respecto a la optimización del uso de antimicrobianos en salud humana. Y si bien ha habido una evolución en el nivel de desarrollo de los planes de acción nacional de A, que es una actividad muy débil o no implementada, hacia la escala E, que serían programas sólidos y consolidados, en este caso tiene que ver con el uso de antimicrobianos, vemos que a lo largo del tiempo, desde el año 2018 al 2021, no ha habido un corrimiento claro de los hospitales, perdón, de los países que se encuentran en el nivel C al nivel D y E, que serían los deseables, lo cual muestra una gran oportunidad para los países para seguir consolidando el uso de antimicrobianos en salud humana. Como comentarios finales, podemos decir que las experiencias latinoamericanas demuestran que la implementación efectiva de PROACT ha permitido optimizar el uso de estos agentes a nivel institucional de una manera costo efectiva y asociado a una reducción en la incidencia de microorganismos multiresistentes, que como lecciones aprendidas de estos estudios resulta evidente que el apoyo de la alta dirección, como la disponibilidad de recursos humanos y materiales, en este caso tecnología de la información, resultan críticos para la implementación exitosa y sustentable de los PROA, y que en este sentido resulta necesario continuar con la realización de estudios dirigidos para identificar tanto las barreras como las claves de éxito en la implementación de estos programas a nivel regional. Y por último, que la implementación de los planes de acción nacional contra la RAM son un soporte fundamental tanto a nivel nacional como a nivel local para fortalecer el desarrollo e implementación de los programas. Muchas gracias.